Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. Aunque en la escuela aprendemos que todos somos iguales ante la ley, esto no siempre ocurre así. Hay leyes que son inconstitucionales para unas personas y constitucionales para otras colocadas en la misma situación. Si alguien se ampara frente a un nuevo impuesto, por ejemplo, ya no tiene que pagarlo. Si no se ampara, sin embargo, tendrá que cumplir con las obligaciones que prescribe la Constitución. ¿No es esto injusto? Buenas noches, bienvenidos a Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Hoy abordaremos uno de los temas más áridos del mundo jurídico. Un tema que alguien me dijo, no debes abordar en un programa para no abogados. Un tema que pone los pelos de punta a los más experimentados juristas del país. Y un tema que genera muchas controversias, el amparo. El amparo concretamente indirecto. El amparo que es sobre leyes o sobre actos de la autoridad. Hay dos tipos de amparo, como ustedes saben. El amparo directo, que se refiere a las sentencias. Cuando uno no siente que fue bien tratado en una sentencia de un juez, puede apelar a un órgano jurisdiccional superior. Es el amparo directo, que tiene que ver solo con las sentencias. Pero hay otro tipo de amparo. Este primero directo, corrijo, este primero directo es la casación. En todos los países desarrollados del mundo existe este amparo directo, con nombres diferentes, pero todos tenemos derecho a que si no se nos hizo justicia en el primer órgano jurisdiccional, un órgano colegiado o de superior jerarquía revise esa decisión. Pero hay otro amparo, el amparo indirecto. El amparo que tiene que ver sobre las leyes o sobre los actos de la autoridad. Y aquí encontramos una figura verdaderamente, perdón que utilice este adjetivo, siniestra. Solo aquel que puede pagar a un abogado que le facilite este amparo puede recibir los beneficios. Y así tenemos que hay leyes que son constitucionales para una persona e inconstitucionales para otra persona. Todos aprendimos en la escuela que todos somos iguales ante la ley. La realidad es muy distinta. Si no se pueden pagar amparos, tenemos que pagar impuestos o tenemos que pisar la cárcel. Si podemos pagar amparos, amparo indirecto, amparo contra actos o contra normas, no tenemos que pagar impuestos ni tenemos que pisar la cárcel. Y para hablar de este tema tan complicado y tan árido, invité a dos abogados de lujo. Al magistrado Ricardo Ojeda. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Últimamente has estado muy visible por el asunto Cassés. Fuiste uno de los 3 magistrados que revisó el asunto. Gracias, y además es un maestro espléndido, es autor de este libro, El amparo contra normas con efectos generales, uno de los más respetados y queridos magistrados del Poder Judicial. Y también invité a Rodrigo Roque. Rodrigo, gracias por acompañarnos, gracias, que es ni más ni menos que el subprocurador fiscal, el hombre que hace cumplir la ley en materia de impuestos. Hola. Déjenme empezar el programa haciéndoles una pregunta muy provocativa. La fórmula Otero del amparo indirecto, del amparo contra leyes, contra normas, como tú dices en tu libro, ¿contribuye a fortalecer el Estado democrático de derecho? Ricardo. Yo considero que sí, Gerardo. Rodrigo. Yo considero que no. Bueno, y ahora platiquemos. Yo creo que, bueno, que esto genera gran desigualdad, pero tú dices que sí contribuye a fortalecer nuestro Estado democrático de derecho. ¿Por qué, Ricardo? Sí, claro, si bien entendí, tú te referías en el amparo contra normas. Si es así, te quiero comentar de que como el amparo es un procedimiento que el gobernado o cualquier ciudadano puede utilizar contra los actos de cualquier autoridad del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, yo creo que la fórmula Otero, o el principio de la retirada de sentencias, que consiste en que solo se ampara a quien pide el amparo, de alguna manera da seguridad jurídica al Estado democrático de derecho que ¿Tú tenemos. por qué piensas que no, Rodrigo? Porque si ya un juez analizó que una ley es inconstitucional, si hace un razonamiento y encuentra defectos en la ley, esa ley no tiene por qué seguirse aplicando. Y en la práctica, ¿qué ocurre? Que de repente estamos en la misma situación nosotros 3. Sale un nuevo impuesto. Yo recuerdo que tenía un conocido que estaba muy involucrado hace muchos años cuando era estudiante de Derecho, estaba muy involucrado en el sistema fiscal y impulsaron una ley, esto fue hace muchos años. Y yo le dije, oye, a todas luces, inconstitucional. Me dijo, mira, sí,
nos queda clarísimo que es inconstitucional. Pero de estos hay 100,000 posibles contribuyentes. De estos 100,000, 90,000 no se van a amparar y van a pagar su impuesto muy contentos. 10,000 se van a amparar. De estos 10,000, solo 3,000 ganarán el amparo. Pues ya tenemos 97,000 cautivos. O sea, resulta que un impuesto que a todas luces es inconstitucional, los que no se amparan tienen que pagarlo. Y los que se amparan ya no lo pagan. Y un amparo fiscal es caro. Digo, va sobre resultados, me queda muy claro. Y un amparista fiscal dice, bueno, yo cobro 150,000 pesos para empezar y luego sobre resultados voy viendo cuánto se recuperó, un 10 o un 20%. ¿No te parece un poco inequitativo, Ricardo? Sí, desde luego ahí coincido aquí con Rodrigo. Pues una norma inconstitucional en verdad no se debería de aplicar a las demás gentes que no piden el amparo. Sin embargo, también se puede ver desde el otro punto de vista. En el amparo fiscal, por ejemplo, si se aplicara efectos generales a las sentencias, traía una serie de complicaciones jurídicas y sociológicas. Es cierto, es cierto. Sin embargo, tú lo mencionas con todo tino, Rodrigo. No se vale que una ley, si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué el señor no paga impuestos y tú sí tienes que pagarlos? Mira, te voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo real. Hay un caso de un pequeño restaurante ubicado en el interior del país que por alguna razón logró obtener una sentencia favorable en contra de un impuesto. Estaba claramente fuera del supuesto de exención del pago del impuesto, o digamos, por alguna razón, no lo sé, pero la sentencia lo favoreció. ¿Qué fue lo que pasó? Que llegó una gran empresa, gigante, dueña de grandes cadenas de restaurantes, de varios que todos conocemos que están en cada esquina, y compró la empresa, y entonces esa empresa, gracias a esa, ni siquiera por haber ganado ella el amparo, sino porque se lo ganó un tercero, esa empresa gigante dejó de pagar impuestos. Eso es muy importante. Lo cual generó una competencia inequitativa con no solamente los otros grandes empresarios, sino con todos los pequeños restaurantes del país. ¿Por qué no hablamos de este ejemplo, Ricardo, después de un corte al que vamos? Con todo gusto, Gerardo.